Feliz domingo para todos. Domingo 27º del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón al mensaje de salvación. Del Santo Evangelio según San Marcos. Se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, escuchamos en el Evangelio cuál es la voluntad de Dios acerca del matrimonio. En una sociedad que ha perdido el sentido de lo sagrado, en una sociedad en la cual el matrimonio y su institución es constantemente atacada de diferentes formas, en una sociedad donde encontramos divorcios express, pienso que es muy recomendable que nosotros veamos con detenimiento la doctrina del Señor. Los fariseos le preguntan a Jesús para ponerlo a prueba y le preguntan acerca del divorcio. Y sin embargo, Jesús responde proponiendo el matrimonio, la voluntad creadora de Dios. Porque la ley no es expresión de la voluntad divina, sino que esa ley la inspiró la rebeldía, la dureza del corazón humano. Por eso Cristo Jesús lo primero que hace es recordarnos cuál ha sido la voluntad de Dios desde el principio, qué es lo que Dios ha querido desde el momento de la creación. Y así, el Señor recuerda primero la igualdad del hombre y la mujer. En una cultura que era netamente machista, el Señor habla de la igualdad tanto del hombre como de la mujer, porque era el hombre el único que podía expedir el acta de divorcio. Cristo Jesús primero reafirma esa igualdad, recuerda la dureza del corazón del hombre y trae nuevamente cuál es la voluntad del Creador. Por eso hace una referencia al principio. Jesús no viene a dar una norma nueva, por el contrario, viene a recordarnos desde el principio cuál es la voluntad de Dios. Y veamos que como maestro sabe responder aun cuando le pongan una prueba, porque ellos le preguntan acerca del divorcio y Cristo Jesús responde cuál es la voluntad de Dios acerca del matrimonio. Mis hermanos, tenemos que ser conscientes precisamente de esta doctrina, porque tenemos nosotros la necesidad de recuperar cuál es el sacramento del matrimonio según la voluntad de Dios. Yo pienso que una de las cosas que se nos ha olvidado y que hoy día tenemos que recuperar es el sentido de lo sagrado. Pensamos muchas veces que el matrimonio solamente es un papel, por eso hay personas que dicen yo no necesito un papel. Pensamos que es un acto de iglesia al cual tenemos que ir o que presentarnos para quedar bien, y eso no es. El matrimonio ha sido elevado por Cristo Jesús a la dignidad de sacramento. Y sacramento significa que es algo sagrado. No es que Dios haya unido a dos personas. Dios lo une y el hombre lo separa. No es solamente que Dios haya unido dos personas y las abandone.
Ese es precisamente el gran error de nuestra actualidad. Pensar que solamente Dios hace como que une a dos personas y después les abandona. No. Nosotros tenemos que ser conscientes de recuperar el sentido de lo sagrado. Y lo sagrado de manera especial se expresa con la presencia de Dios y su gracia, que debe ayudar a los esposos a cumplir con esta noble y hermosa vocación de entregarse al uno al otro, de formar una familia donde se ame y se bendiga a Dios. Es precisamente esto el punto central, porque si nosotros no recordamos que el matrimonio tiene la dignidad de sacramento, entonces perdemos la dimensión. Y muchos matrimonios llegan al altar y después no vuelven a encontrarse con Dios, lo excluyen de su vida. Ese es precisamente el gran error. Quizá otra de las cosas que habría que recordar es que necesitamos nosotros mejorar nuestras catequesis y desde luego nuestra misma disposición para aceptarlas y para recibirlas. Porque muchas veces en las parroquias se ofrecen catequesis hermosas acerca del sacramento del matrimonio y muchas veces las parejas están buscando donde se entretengan menos, donde haya menos actividad. No. El Señor Jesús nos invita para que nosotros seamos conscientes de esto. ¿Qué decir ante tantas situaciones irregulares de matrimonios divorciados, vueltos a casar, segundas nupcias, personas que no se casan? ¿Qué decir de todo ello? Creo yo que tenemos que ser conscientes que la doctrina del Señor es válida para siempre. Y a la casa de Dios, a escuchar su palabra, todos estamos invitados. Es verdad que no todos podemos recibir el sacramento de la comunión. Es verdad que la Iglesia nos pide que tengamos disposición, que tengamos la conciencia limpia para podernos acercar al sacramento del matrimonio. Pero también no es posible ocultar que el Señor siempre mostró misericordia para con todos. Por eso el Papa Francisco ha dicho de la acogida, del acompañamiento pastoral. Esto no significa entonces puedo recibir la comunión. No, no significa ello. Significa que cada uno de nosotros tiene que acercarse a Dios, tiene que buscar la gracia de Dios. Si alguien, por las circunstancias que hayan sido, ha dejado su matrimonio, si alguien tiene unas segundas nupcias o cualquier situación irregular, tenemos que decir, debemos acercarnos a Dios. El Señor mostró siempre misericordia. El Señor siempre nos llamó a la conversión y por lo tanto Él comprenderá, Él entenderá mejor que cualquiera de nosotros la situación de cada uno. Y por lo tanto nadie está excluido. Todos debemos acercarnos a Dios. Pidámosle al Señor en este domingo que todos nosotros valoremos el sacramento del matrimonio. Pidámosle que el Señor conserve en su amor a las familias. Pidámosle que aquellos esposos que han recibido la gracia del matrimonio y que por diversas circunstancias ha ido disminuyendo, se ha ido degenerando en su vida matrimonial, puedan recuperarla. Y pidámosle para que los novios y quienes son llamados a esta hermosa vocación acojan con fe, con amor, los sacramentos y de manera especial este sacramento que les une para siempre con la presencia de Dios. Que Él sea quien nos bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo para todos. Poniéndole a prueba a Jesús, unos fariseos le preguntaban cuál era el justo motivo para que un hombre dejara a su mujer. Pero Jesús contestaba, ¿acaso no ven que Moisés, sabiendo que eran hombres necios, dejó la excepción en la ley? Pero Dios los creó, hombre y mujer, con la misma dignidad, mas no quieren comprender. Dejen que vengan los que sean como niños, porque de ellos es el reinado
nunca encuentran la alegría del amor. Dejen que vengan y que nadie se lo impida. Los pequeños tienen toda mi atención. El Padre en mí rehace lo que se ha perdido. Son los signos de la nueva creación. Sus padres ellos dejarán para formar una sola carne. Han de servirse y amarse sin que uno intente al otro dominar. Comete tanto pecado, hombre o mujer por igual, cuando es infiel y ha manchado sus votos con alguien más. Porque Dios los creó, hombre y mujer, con la misma dignidad, mas no quieren comprender. Dejen que vengan los que sean como niños, porque de ellos es el reinado de Dios. Los que dominan apegados a lo escrito, nunca encuentran la alegría del amor. Dejen que vengan y que nadie se lo impida.